Brian Swanson está en su casa profundamente dormido. Es la madrugada del 14 de mayo del 2009 y es una linda y tranquila noche en Minnesota. Todo parece normal, hasta que de repente, alrededor de las 2 de la mañana, su hijo Brandon, de 19 años, le pide por favor que lo recoja. Había ido a una fiesta a un pueblo cercano, era normal, era el último día de clases y los chicos estaban emocionados por ir a la universidad y entrar en la vida adulta, pero ¿por qué Brandon necesitaría que lo recogiera si él tenía un coche? Resulta que mientras conducía de regreso se distrajo por un momento y el auto terminó en una zanja en el lateral del camino de grava que transitaba. Ligeramente frustrado por la hora y la molestia que sería sacar el coche de Brandon de ahí, Brian se pone de pie, se viste rápidamente y sale en dirección a la ruta en la que su hijo le dijo que se encontraba. Su mujer Annette despierta y decide acompañarlo. Supuestamente serían solo 10 minutos. De hecho, la ruta era tan corta que decidieron mantenerse en llamada todo el tiempo para evitar la soledad. No tardaron mucho en llegar, pero lo extraño es que el camino parecía estar vacío. No había nadie, pero quizás se habían quedado un poco atrás. Así que decidieron encender las intermitentes para que Brandon los viera. Estamos encendiendo nuestras luces. ¿No me ven? Al final, Brandon les propuso que iría caminando hasta el pueblo donde había sido la fiesta, los esperarían en el estacionamiento y podrían volver a casa desde allí. Los padres estuvieron de acuerdo, aunque antes de dirigirse al pueblo, Brian decidió dejar a su mujer en casa, pues estaba muy cansada y no parecía que esto fuera demasiado importante. Mientras volvía, dejaba a Ned y se ponía en marcha de regreso al pueblo, Brian no paraba de hablar con su hijo. No hablaban de nada importante, solo pasaban el rato, y así estaban seguros de que el otro estaba bien. Hasta que, mientras Brian estaba llegando al pueblo, a los 47 minutos de haber iniciado la llamada, ¡Oh, mierda! y colgó. Brian se preocupó, obviamente, e intentó llamar a su hijo unas 6 o 7 veces esperando por alguna respuesta. Para su desgracia, nunca volvió a contestar el teléfono. No tardó mucho en llamar a Annette, mientras que a su vez ella se contactaba con todos los amigos de Brandon que se le pudieron ocurrir. Todos inmediatamente salieron en dirección a la ruta que Brandon les había indicado, pero no hubo suerte, no lo encontraban. Unas horas después, alrededor de las 6 de la mañana, llamaron a la policía para reportar a su hijo como desaparecido. Ellos, por su parte, no se lo tomaron en serio, pensaron que sería un adolescente rebelde desapareciéndose de sus padres un rato. Finalmente, decidieron tomárselo en serio hasta las 12 del día, 10 horas después de que Brandon colgara su llamada. Lo que descubrieron era sorprendente. Resulta que Brandon no estaba en la carretera que le había dicho a sus padres. La señal de su teléfono demostró que estaba a 32 kilómetros de donde él creía. Su coche, por otro lado, apareció a los 40. Debido a que el camino era de grava y los laterales estaban llenos de césped, era difícil encontrar huellas, así que debieron optar por otra solución. La policía llevó perros de búsqueda, pero el rastro los llevaba hacia un bosque que desembocaba en un río particularmente fiero aquella noche. Entonces, no hay misterio, ¿no? Simplemente se cayó. Bueno, no es tan simple. Para empezar, aunque el río se recorrió diariamente por un mes entero, nunca se encontró nada. Ni una prenda, un objeto, o siquiera el olor. De hecho, cuando toda la esperanza se perdió, llevaron perros especializados en encontrar cadáveres, pero no encontraron nada. Además, según Annette, ella estuvo con la policía el día que llevaron los perros y narra que después de caminar a través de un pequeño bosque hacia el río, el perro entró al agua, salió y los guió hacia otra parte de la carretera donde el olor se volvió a perder. Y por último, ponte en situación. Imagina que estás perdido en una carretera en total oscuridad, que debes llegar al pueblo de donde saliste para que te recojan. Lo lógico sería simplemente seguir el camino de grava, ¿no? ¿Por qué te desviarías hacia el bosque? Entonces no tenemos huellas, nunca se encontró nada en el río, los perros de búsqueda y los especializados en cadáveres no encontraron nada, tampoco hay evidencia de algún tipo de crimen violento, es como si Brandon simplemente se hubiera desvanecido. ¿Por qué Brandon se equivocó de ruta? Era de noche, claro, pero ¿40 kilómetros? Sabía que su casa estaba a unos minutos del pueblo. ¿Por qué siguió conduciendo sin parar hasta que su coche se atascó cuando sabía que debía llegar hace un buen rato? Genuinamente, después de recorrer toda esa ruta por tanto tiempo,
¿Creía que sería capaz de volver caminando hacia el pueblo? Todas una larga lista de preguntas que 16 años después siguen sin respuesta.